¿Es el milagro de Singapur un triunfo del libre mercado? Sin duda la economía de Singapur se ha convertido en todo un comodín para libertarios y demás colectivos ciegos defensores del libre mercado como una demostración incuestionable del triunfo de la libertad económica sobre el intervencionismo y el proteccionismo estatales. Su argumento, como siempre simplista, se resume en que Singapur es uno de los países más ricos y prósperos del mundo y, al mismo tiempo, está de los primeros en el índice de libertad económica, con lo cual establecen una correlación tan simple como errónea. Dejemos atrás análisis simples y vamos a ver cómo tuvo lugar realmente el milagro de la economía de Singapur, el cual está muy lejos de explicarse solo por impuestos bajos y facilidad para crear empresas. De hecho, los impuestos no siempre fueron tan bajos como hoy en día. Se han ido bajando para amortiguar el severo impacto de las crisis económicas. Por ejemplo, en los años 80, el impuesto sobre la renta de las empresas alcanzaba ratios de hasta el 40%, pero fue reducido al 33%. No se trata de un milagro del libre comercio, sino de un milagro político nacido de la mente de su gran líder, Lee Kuan Yew, quien estuvo 30 años en el poder, más que algunos dictadores, y después sería su hijo quien le sucediese en el gobierno. Desde su independencia de Reino Unido y separación de Malasia, el Estado toma las riendas del país y con puño de hierro pone a la población al servicio de un plan económico y de industrialización ideado por su indiscutible líder, al cual es ilegal criticar. Pero antes de nada, la primera pregunta es obligatoria. ¿Es Singapur un país capitalista? Puede parecer irrisorio, pero si vamos a la estricta definición del diccionario, el capitalismo es un combo de propiedad privada, medios de producción privados y libre mercado. ¿Se puede tener capitalismo sin uno de estos tres ingredientes? Si la respuesta es no, entonces se podría debatir si Singapur es un país capitalista. ¿Por qué? Porque la práctica totalidad del suelo del país lo posee el Estado. Luego, no existe esa propiedad privada, sino usufructo de la propiedad del Estado, quien decide a voluntad para qué se usa el suelo tanto para empresas como para vivienda. El gobierno de Singapur se hizo con prácticamente todo el suelo edificable del territorio del país mediante la ley de adquisición de tierras de los años 60. Sí, exacto. Expropiese, señor alcalde. Y así fue como el Estado de Singapur se hizo con el monopolio del suelo, expropiando 1000 veces más que Hugo Chávez y con una economía más planificada que la de Cuba, cosa que no es muy difícil de conseguir. Singapur tiene más vivienda social que cualquier país europeo. El 80% de la población que reside allí vive en una vivienda social, la cual nunca llegan a poseer, puesto que la compra de esa vivienda dura 99 años. Después, la propiedad regresa a su legítimo dueño, el Estado. Además, al ser el Estado proveedor de la mayor parte de la vivienda, también controla sus precios. Gracias a ello, no existen cubículos carísimos con los precios exorbitados de libre mercado, como es el caso de Hong Kong. Aunque es verdad que estas viviendas sociales, pese a venderse, han llegado a tener un coste para las arcas del Estado de unos 1.500 millones de dólares. Respecto al suelo, dedicado al establecimiento de empresas, también sería muy caro de no ser porque el Estado fija el precio y hace más barato el establecimiento de esas empresas. El Estado es quien ha decidido hacia dónde se encamina la economía, controlando el suelo y quién se establece en él. El Estado, además, es creador de multitud de empresas públicas y actualmente las sigue poseyendo total o parcialmente a través de su fondo de inversión soberano Temasek. El banco DBS nació como banca pública para financiar la industria y a los emprendedores, y luego se abrió al mercado internacional hasta llegar a ser el banco más grande de todo el sudeste asiático. ¿Es una excentricidad tener una banca pública? Pues yo creo que no. Singtel, la principal empresa de telecomunicaciones de Singapur, pertenece al Estado y tuvo el monopolio de las telecomunicaciones hasta el año 2000, y no por ello no fue una compañía la última en tecnología a precios bajos. La lista de empresas públicas o con participación del Estado es larga y abarca la banca, telecomunicaciones, manufacturas. Toda ella puede consultarse en el portfolio de la web del fondo público Temasek. Singapur no aplicó proteccionismo porque sean muy libertarios, sino porque inicialmente su población era de más de 2 millones, y con aranceles no iban a lograr mucho, pues su mercado interno es poblacionalmente muy limitado y tenía un poder adquisitivo muy bajo. Luego, su única opción era el mercado externo y la exportación, desarrollando una fuerte dependencia del exterior. En cualquier caso, la mayoría de las empresas que se establecieron en Singapur eran procedentes de Japón y Estados Unidos, países que, como vimos anteriormente, aplicaron un brutal proteccionismo o intervencionismo estatal durante su desarrollo industrial que fue vital para explicar lo que son hoy.
Al final, todos los caminos llevan a Roma. Singapur incluso llegó a nutrirse de los negocios que emigraron desde Hong Kong cuando éste volvió a ser parte de China. El intervencionismo estatal singapurense promovió la industria interna, formación pública para los trabajadores e inversión pública en investigación y desarrollo a través de su Consejo de Ciencia y después Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que incrementaron exponencialmente el número de científicos en el país. También el Estado desarrolló estrategias e invirtió en la creación de industrias y servicios a través de su Agencia de Desarrollo Económico. La transformación de Singapur de un país de mano de obra barata a uno de mano de obra cualificada comienza siendo una iniciativa planificada por el Estado. Y en el marco internacional atrajo empresas extranjeras para dar más puestos de trabajo y también para copiarles, como hizo China al establecer zonas ventajosas en el país como cebo para que las empresas extranjeras se asentasen en su territorio, enseñasen a su población sus técnicas y poder copiar sus procedimientos, tecnología o productos. Esta formación de la población ha permitido al país ofrecer industria pesada muy cualificada en lugar de industria ligera basada en mano de obra barata, lo cual explica que mantenga competitividad y salarios altos al mismo tiempo. Bangladesh, pese a la enorme industria extranjera que tiene, el gobierno no ha establecido ningún plan económico ni educacional para el país. Simplemente deja a las industrias extranjeras hacer, con el consiguiente resultado de ser uno de los países más pobres del mundo pese a su alto nivel de industria extranjera, siendo el lugar del mundo donde Inditex emplea más trabajadores en su industria. El gobierno singapurense ha estado en todo momento detrás de la población para que el país prospere económicamente. Su paternalismo ha sido tan extremo que hasta el chicle está prohibido bajo enormes multas. Papá Estado educa y conduce a la población hacia la consecución de un determinado plan y de un determinado modelo de sociedad, imponiendo penas de muerte o de latigazos a cualquiera que ose saltarse las normas que no aprueba el partido casi único y su gran líder. De ahí las numerosas denuncias que ha recibido por parte de Amnistía Internacional. De esta forma, han terminado con la criminalidad y cualquier tipo de inestabilidad que ahuyente a la inversión extranjera, ya que hasta las protestas callejeras están prohibidas. No hay que olvidar también que Singapur es un paraíso fiscal, y estos parásitos fiscales se nutren de enormes fortunas de mafias criminales, políticos corruptos, dictadores, etc., además de fortunas de empresas extranjeras. Singapur no ha logrado lo que ha logrado solo por méritos propios, sino subiéndose a las espaldas de los países ya desarrollados y aprovechándose de sus economías. Pese a la enorme cantidad de dinero que toda esta actividad genera, la deuda pública de Singapur es del 130% de su PIB, más alta que la deuda española. En el año 2019, la deuda española era de unos 25.000 euros per cápita, mientras la deuda de Singapur era de la friolera de unos 75.000 euros per cápita, el triple que la española. Esto teniendo en cuenta que el salario medio de Singapur es más del doble, pero está muy lejos de ser el triple. Y así fue como un país con una desmesurada deuda pública, ausencia total de propiedad privada del suelo debido a una expropiación masiva mayor que la chavista, un control casi total de los precios de la vivienda, una planificación de la economía en la que el Estado posee total o parcialmente las mayores empresas locales y hasta ciertos monopolios, una banca pública como la que quiere Pablo Iglesias y un brutal intervencionismo estatal se convirtió en toda una referencia para liberales, libertarios y a veces hasta minarquistas y anarcocapitalistas. ¿Está el poder económico desplazándose a Asia porque su población cree más en el colectivo y se encamina toda hacia un solo proyecto en oposición a la atomización del individualismo occidental y su tendencia a dividirse en multitud de grupos con proyectos diferentes? ¿Es posible caminar todos juntos hacia un solo proyecto sin un Estado paternalista que nos obligue?